Hola Mix, hola Mix, estoy muy contento de hacer este video de nuevo para ustedes, paraustedix. Y bueno, en este video decidí como hacer un formato un poquito más dinámico y creo que para poder hacerlo pues voy a compartir un poco lo que va de este texto que llamé "Lees esto para hacer un cambio real" y pues es el texto en el que he trabajado un buen ratito. Llevo de hecho alrededor de 4 o 5 años. Intenté publicarlo cuando era la víspera de las elecciones, me parece que las segundas elecciones de Wikipolítica, que había, me parece, 16 campañas alrededor del país. Sin embargo, un montón de circunstancias como mi titulación y la necesidad de salir adelante me hicieron posponer esto un poquito mientras me hice programador y pues llevo un montón de tiempo tratando de, ya saben, como de imaginar cuál sería la forma más chida de compartir esto. Obviamente este llamado a la acción para mí desde mi experiencia en el mundo de la tecnología implica de algún modo involucrarse con un proyecto productivo y económico, y eso es a lo que llegaré en algún punto, a lo que me encantaría invitar a mis amigues. De momento voy a platicarles de lo que se trata este libro, que está compuesto fundamentalmente de tres partes. La primera parte, que algunas personas conocen como el librillo naranja, que lo vendí en Monterrey, de nuevo, historia muy vieja, en 2017 me parece, para poder financiarme un viaje a Chihuahua con la Wiki Chihuahua. Lo recuerdo con mucho cariño. Y entonces ese libro como que era una cosa muy poética alrededor de la lucha y etcétera, y cosas que sigo creyendo, que sigo sintiendo, forman parte de mi sentir, de mi sensibilidad. Sin embargo, eh, no forman parte tanto de mi adscripción política contemporánea por razones que les platicaré más adelante. Pero bueno, esa fue la primera parte. Después de eso trabajé en un libro sobre Wikipolítica, particularmente sobre lo que para mí representaba como en un proceso histórico en el que el capitalismo acelerado, rampante, etcétera, el contexto del imperio, de Hardy Negri y todas estas cosas como de las que habla la teoría crítica, como que se desarrollaban. La ideología se dispuso en diferentes objetos, en diferentes deseos, en diferentes instancias, en diferentes medios como los teléfonos y estas cosas. Eh, y yo lo que intenté hacer con este texto es un poco plantear de qué se trata o de qué se pudo haber tratado Wikipolítica si quizá hubiéramos hecho un compromiso un poquito más organizacional y pirata, ¿no? En aquel momento yo creía. Y tomando en cuenta como mucha investigación sobre sistemas de organización, formas participativas, etcétera, que aprendimos mucho en la wiki, porque Wikipolítica, antes de ser un proyecto partidista, tenía un trabajo muy, muy, muy bonito de desarrollo de organizaciones, de desarrollo de dinámicas de trabajo, etcétera. Y eso para mí era algo demasiado valioso, porque fue la primera vez en donde descubrí un espacio como de gente perteneciente a mi círculo de clase social, por supuesto, de gente con quien podía compartir una chela y platicar de estos temas de política, siendo una persona del ITAM, del CIDE, de estos círculos, y que no te sintieras como un burócrata del gobierno federal. Y eso me pareció muy bonito. Yo no tengo nada en contra de los burócratas del gobierno federal,
Lo que digo es que las personas podían hablar y tenían mucho que compartir, de hecho, o sea, metodologías que se estaban utilizando en otras partes del mundo, ¿no? En Chile, en Colombia, en España, eh, incluso en los países, los partidos piratas, no sé, en Alemania, en los países nórdicos, y una dinámica como de organización ciudadana, de participación, de recolección de ideas que venían de una lluvia de ideas, de mapeos colectivos y un montón de cosas que realmente técnicamente hoy como desarrollador sigo pensando que son muy importantes, que consisten en ese aparato de ingeniería social que es necesario para poder organizar el trabajo. Y posteriormente, y para terminar con esta pequeña parte introductoria de lo que será este texto, que de verdad, si un día quieren enviarme un DM, podríamos arreglar, yo se los puedo compartir, etcétera. Todavía no lo pienso publicar porque hay detallitos que hay que mejorar. Sin embargo, si eres una persona querida, seguro te lo podré compartir. Entonces, este es el segundo libro y el tercer libro que viene o el tercer texto que viene en este libro, en esta serie, se trata sobre un análisis crítico, profundo, de visiones que me parecía interesante mezclar, entreponer, poner en conflicto eh, de ese momento, ¿no? Y me refiero como al creciente auge del movimiento aceleracionista y del movimiento reaccionario, de la experiencia que yo observé como de influencia intelectual en Wikipolítica, que era este texto de Inventar el Futuro, y algún trabajo, o sea, hay mucho trabajo de los agonistas de Chantal Mouffe y de Ernesto Laclau y Podemos y etcétera. Y entonces hubo ahí una serie de conceptos y de ideas que para mí como filósofo realmente tienen un peso muy fuerte en las formas en las que se desarrolla todo el trabajo. Y con esto quiero decir, las ideas para las personas que desarrollan una práctica concreta sobre algo no son solo ideas, porque esas ideas le dan forma a cómo toman decisiones. Y ahí es donde se materializan totalmente, ¿no? Entonces, hice un análisis de estas ideas. Con eso hice la tesis de la que me gradué de la Facultad de Filosofía de la UNAM, que se llama Estado y Economía desde Tikkun, Perspectivas de Acción Crítica, y que yo decidí llamar después, mucho más sencilla y llanamente, eh, sobre la acción crítica. En sobre la acción crítica desarrollo un poco el conflicto que yo encontraba entre esta idea del activismo y de las organizaciones sociales, los movimientos después del 2008, el 132 que ocurrió más adelante, cuando la elección de Peña Nieto, y me sentía muy intrigado por entender cuáles son las formas deseantes que hay detrás de esas, llamémoslo así, multitudes, devenir, masa, qué sé yo. Y este texto trata esto desde un artículo que me gusta mucho sobre la conciencia triste de los reaccionarios. Compara eso con Tikkun, que es un grupo de intelectuales eh, franceses como de la teoría anarquista, contemporánea, situacionista, posmoderna, 2000, empezó en el 2010, no sé, y en 2012, 2015 tuvo un auge y habla sobre Grecia, los movimientos insurreccionalistas, etcétera. Y Thomas Hobbes, un filósofo realmente aterrorizado por lo que puede representar la incertidumbre de vivir en un mundo en el que el poder, la violencia y la fuerza son totalmente arbitrarios. Un estado de guerra total. De Tikkun particularmente puede hilar estas ideas a partir de un texto que se llama
Introducción a la Guerra Civil, que habla muy interesante sobre una posición similar a la de Hobbes sobre la naturaleza eh, antrópica, sobre la naturaleza entrópica de la sociedad y las relaciones humanas. Y bueno, eso solo para darles un poco un contexto. Al final todo esto sirve para desarrollar, o servirá para desarrollar un concepto que para mí es muy importante, que es la tecnocrítica, que es una especie de vuelco a la teoría, de la teoría crítica hacia la realidad económica, material, concreta, numérica, cuantificable, bioquímica, farmacopornográfica de esta realidad. No vivimos en un mundo en el que, o en una era histórica en el que las ideas tengan más valor que los condicionamientos que tenemos como formas de vida, como cuerpos. Y bueno, habiendo dicho esto, voy a comenzar un poquito como a pasar encima del índice general del libro, que bueno, viene un poquito estructurado cuáles son los temas, cómo es que se desarrolla el índice de los subtítulos de cada uno de estos textos. El primero se llama Plantar cara al pasado para imaginar el porvenir. Vienen algunas partes, algunos temas que, como filosóficos, teóricos, que me llamaban la atención en aquel momento. Y este es el libro principal que le da nombre a la serie, que es Lee esto para hacer un cambio real. Siento que incluso será importante más adelante definir qué es un cambio real, qué es hacer un cambio real, ¿no? O sea, una posición sobre la práctica, y me gusta decir más sobre la práctica o las prácticas que sobre la praxis, porque esas son palabras innecesariamente antiguas y quizá en exceso ocultas para la velocidad y la vacuidad del lenguaje de nuestros tiempos. Y bueno, lee esto para hacer un cambio real. Tiene apartados principales en el que, como les platicaba, se desarrolla desde Wikipolítica, que es un entendimiento de un problema real, en función quizá un poco de estos factores como tierra, capital y trabajo, ¿no? De los que habla Marx, que de estos factores como tierra, capital y trabajo de los que hablaba Marx, y un poco sobre la práctica política de la que platicábamos antes. El texto de el subapartado de lee esto antes de hacer algo se refiere un poco a esta distinción entre qué es el capitalismo, qué es el Estado, o lo que Hobbes llamaría el leviatán, y qué son los mercados. Y cómo estas tres entidades o instrumentos metafísicos conviven en esta realidad, o en estas realidades. Más adelante hablo sobre la idea de principios para entender qué es una acción efectiva. Esto quiere decir, no vamos a construir necesariamente un framework que determine qué puede ser o qué no. O sea, simplemente delineamos principios sobre los cuales las acciones que uno haría pudieran tener un impacto sobre la vida de otros seres, de otras personas principalmente, pero igual con la crisis climática probablemente esto abarcaría a mucho más seres que simplemente seres humanex. Y bueno, el tercero es sobre la acción crítica. Creo que ya platiqué un poquito sobre esto, conceptos claves: neorreacción, neorreaccionario, este artículo de
Eh, Yuk Hui es sobre Unhappy Consciousness of Neo-Reactionaries. Imperdible, un gran artículo, hice mi tesis de esto, fenomenal, un poco antiguo para estos tiempos, quizá. 2017, pero bueno, un gran trabajo, se los recomiendo muchísimo. Y política folk, conceptos de Nick Hersnisek y Alex Williams. El Estado moderno ya es un poco esta transición que les platico a Tikkun. Y bueno, creo que para este video lo dejaremos aquí. Por favor, suscríbanse al canal si les gusta lo que estoy haciendo. Les agradecería que me pudieran compartir a través de redes sociales sus mensajes. Es muy importante para mí saber qué del trabajo que realicé a nivel filosófico podría ser de utilidad para alguna persona, le podría parecer interesante para desarrollar alguna línea de investigación. Y bueno, pues estoy muy contento de poder compartir estas cosas con la audiencia del internet. Y bueno, bye.